Ola, boas tardes. Moitas grazas a todas e todos por estar hoxe aquí acompañándonos nesta actividade que programa a Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago, Alumni USC. Danos moita moral e confórtanos ver a asistencia, non? Iso significa que, como digo, estamos no bo camiño. E vou a ser moi breve porque paga a pena escoitar a don Daniel Lorenzo. A idea é moi simple. Ás 9 temos que estar fora. Entón, vamos a aproveitar os minutos basicamente para escoitar a don Daniel e logo para que haxa un coloquio que poidamos preguntarlle cousas e saber máis, non? Profundar no que el nos conte. Esta charla, esta conferencia vaise gravar, como xa fixemos coa de Enrique Alvarellos, porque temos que estar cos tempos de hoxe, non? E isto vai formar parte do patrimonio digital de antigos alumnos e demais. Ben, temos a don Daniel Lorenzo, coengo doutoral, presidente do Tribunal Eclesiástico, director da Fundación Catedral, por motivo que está hoxe aquí, a ver que nos conte demais. Agradecemoslle moitísimo a súa predisposición, atención e generosidade para compartir con nós estes minutos. Dicíamos antes que gravamos o de Enrique Alvarellos e a partir de aí, desas actividades que estamos programando, vamos facer un pequeno cambio tamén, que é aproveitar todas as colaboracións e participacións e compromisos de socios e amigos de Alumni USC para que presenten o convidado. Entón, neste faladoiro temos a presenza de José Manuel Ortigueira, socio de honra de Alumni, autor da exposición Camiño de Inverno de Ponferrada a Compostela, lugares únicos, heroínas e anfitrións. A exposición Camiño do 2020 é un fito dentro do que fixemos en Alumni, non das actividades, estamos eternamente agradecidos. Xa digo, a cousa é que en todas as actividades que vayamos facendo participen e colaboren socios, amigos de Alumni USC. Xa digo, danos moita moral e estamos no bon camiño. Ultreia et susseia. Paso a palabra a José Ortigueira. Querido Daniel, presidente de Alumni USC, amigas e amigos, un prazer enorme facer a presentación do conferenciante de hoxe. Daniel Carlos Lorenzo Santos naceu na Pobra do Caramiñal no ano 1963. Realizou estudos de Dereito e Teoloxía en Santiago de Compostela e de Dereito Canónico na Universidade Pontificia de Salamanca. Ordenouse sacerdote en 1995. Colaborou con diversas parroquias da contorna do Barbanza, entre outras moitas, incluso, Santa Eulalia de Boiro, Bo Pastor de Castiñeiras ou San Pallo de Carreira. Dende agosto de 2006 é párroco de San Pedro de Bugallido da Maía. Exerceu diferentes postos no Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Santiago e tamén, entre os anos 99 e 2004, compaxinou o seu traballo no Tribunal Compostelán co de Vigairo Xudicial da Diócese de Lugo. É o presidente do Tribunal de Santiago. Daniel é realmente profeta na súa terra. En 2009 incorporouse como coengo ao Cabido da Catedral de Santiago, asumiu en 2010 a presidencia da Comisión de Cultura e Arte e o oficio de fabriqueiro en 2011. Dende este ano é director da Fundación Catedral de Santiago, un instrumento clave na xestión e difusión
do patrimonio cultural da Catedral e tamén na súa conservación e rehabilitación. A Fundación Catedral ampliou os seus fins e obxectivos e albergou as competencias de cultura e fábrica, converténdose nunha entidade de xestión profesional cun resultado xa coñecido. Estas son as súas palabras. Insensible a ser quen ante a visión do pórtico da gloria que parece inspirado no propio ceo, non se abralle pola magnificencia do monumento e ao tempo non se atope entrañablemente interpelado polas miradas, diálogos, acenos, sorrisos, movimento que se converte en danza nos pés das esculturas e nunha atmosfera grácil de lene brisa que se fixa nos seus panos, e todo isto labrado no rudo granito e ricamente policromado. Daniel é un xestor de soños cumpridos e outros por realizar, ao que non lle chegan as 24 horas do día. Entrou en 2018 na Real Academia de Belas Artes, na rama de Arqueoloxía e Museoloxía. Velaí un novo soño. Co horizonte do primeiro centenario do Museo Catedral, en 2028, a súa idea é configurar o Gran Museo da cidade de Santiago, con diversas actuacións, o programa Compostela Sacra e a ordenación dos espazos e excavacións arqueolóxicas no patio do claustro. Tamén participou na creación e organización da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións, na que asumiu unha codirección. É profesor de Dereito Canónico no Instituto Teolóxico Compostelán e do Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago. É membro tamén da Asociación Española de Canonistas. Como dicía antes Agustín, cando remate a conferencia, faremos un coloquio. A Catedral de Santiago, restauración, rehabilitación e perspectivas de futuro. Daniel, túa é a palabra. La verdad es que después de estas palabras, cualquiera dice una palabra, porque, como vengo advirtiendo, no es, ni me gusta meterme en ámbitos que son de distintas especialidades de las que no soy técnico. Entonces, evito y eludo muchas veces pues participar en ponencias como ponente, como conferenciante. De alguna manera es un cierto pudor, porque creo que, que al final puede no resultar nada satisfactorio. Pero quiero agradecer, como no, a la Asociación de Antiguos Alumnos, y es muy especialmente en la persona de su presidente, de Manolo Fraga, que me visitaron y me hicieron esta invitación, y yo acepté, no sin que me costase algo, naturalmente las palabras de presentación de José Ortigueira, que además, como es buen amigo, pues evidentemente exagera. Yo ya no recuerdo cuando escribí ese artículo que citaste, pero ya hace algún tiempo, creo recordar. Pero sí, me acordaba de las palabras. Yo quiero empezar hoy con un texto que me encontré, creo que casi casualmente, releyendo alguna cosa estos días, un texto de Miguel Ángel, que de alguna manera explica la osadía que nos llevó en un momento dado a meternos, y digo en plural no majestático, sino porque esto es cosa de varios, no es un trabajo de una persona, a meternos en una tarea tan compleja y difícil como la que tuvimos que enfrentar desde un primer momento en la catedral. El texto es este, como digo, atribuido a Miguel Ángel, el gran artista del Renacimiento. El mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la consigamos. Yo sé que las metas que nos hemos propuesto, al menos en lo que a mí toca, son excesivas, son muy altas. Probablemente no se lleguen a realizar ni a alcanzar,
Y recuerdo también en el aludido discurso de incorporación a la Academia de Bellas Artes que efectivamente mi planteamiento acerca del museo, mis sueños acerca del museo eran sueños. No sé si algún día se realizarán, pero en todo caso creo que no podemos tener metas que no sean de cierto nivel, porque si no, no haremos nada o casi nada o muy poco. Bueno, pues como ven, comenzamos esta intervención que va a tratar de algunas cuestiones que a lo mejor pueden parecer que no tienen relevancia, pero fueron fundamentales en el proceso de acometer la restauración, rehabilitación y a la hora de hablar de perspectivas de futuro, eso casi más probablemente se puede hacer en el coloquio que no en un texto ya más elaborado o más escrito, porque hay que pensarlo, meditarlo y efectivamente trasladarlo a documentos y después efectivamente a proyectos que exigen un proceso complejo. Sobre esto sí hemos aprendido algo a lo largo de este tiempo. Esta es la catedral en el año, concretamente esta foto es del año 2009. Yo me incorporé a la catedral en ese año, en el 2009, y esta foto es de esas fechas, prácticamente de, creo recordar, abril, por ahí, de ese año 2009. Claro, plantear todo un desarrollo de un plan director y de una rehabilitación de un edificio como este exige y demanda, por propio criterio y buen criterio de parte de la ley, que efectivamente se haya pensado. No se puede entrar en procesos complejos como los que estamos aludiendo sin un estudio que tenga la solvencia mínima necesaria. Y con ese criterio se empezó a elaborar el plan director de la catedral, que se le encargó en su momento y desarrolló el arquitecto Javier Alonso de la Peña. Claro, era fundamental, tal y como ahí podemos leer, es necesario obtener un conocimiento detallado y pluridisciplinar del estado actual del conjunto catedralicio. Ciertamente, al decir detallado, hoy lo pondría, porque esto está tal cual tomado del propio introducción del plan director. Detallado, pues realmente no es posible. Es casi un conocimiento básico, muy elemental, pero sí pluridisciplinar para conocer aquello a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Hay que prever pautas en la gestión, en el desarrollo, en cómo se va acometiendo y con qué ritmos, porque si no es absolutamente imposible. Por tanto, el plan director ya nos obligó, realmente el plan director se aprobó en el año 2009. Cuando yo llego está el plan director recién aprobado y había que extenderlo. Estos dos son documentos siempre farragosos, enormes, en unas carpetas tremendas que si conocen los trabajos de los arquitectos son siempre muy voluminosas. Estas son más grandes todavía porque afectan a un edificio complejo como la catedral, que es basílica y edificio claustral. Era inmenso en dimensiones, pero tuvimos que empezar a desbrozarlo y verlo y comprobar, y ahí simplemente apunto que elementos básicos tiene que contener, o contiene con concreto, nuestro plan director, que se hizo sobre un criterio, el que tenía que afrontar su tarea, la que le corresponde a un plan director, con una fórmula que resultase accesible para poder acometer unas obras y un proyecto ya de ejecución, o al menos de proyección de ejecución, no excesivamente diferido en el tiempo. Claro, el plan director supone planimetría, estudio de patologías de fábricas, estudio de bienes muebles, los retablos, pinturas, etcétera, estudio de los usos y especialmente en nuestro caso el edificio claustral con su complejidad, el estudio de las medidas de seguridad del templo, y al decir de seguridad es todo, desde medidas antiincendios a cualquier otra. Con lo cual tiene también su complejidad. Mucha está implantada y mucha pendiente de su desarrollo e implantación todavía. Programas de actuaciones, porque había que tratar de priorizar y había que, efectivamente, dejar todo perfectamente documentado. Si nos fijamos, una de las cosas que necesariamente teníamos que valorar era acceder al monumento, y acceder al monumento incluso desde una perspectiva de detallar, aunque sea a través de estas imágenes, por ejemplo, los distintos momentos históricos y también los estados en que se encontraban las fábricas.
Ese estudio de las fábricas pues llevó, por ejemplo, que estos son fichas del plan director auténtico, esto no es un dibujito que yo haya hecho para esta presentación, son fichas del plan director, que como digo son muchísimos trabajos, tanto en planimetría como desarrollo teórico, como fichas, que van incidiendo en determinados elementos. Concretamente aquí se va a trabajar y a referir a patologías previamente determinadas y también se señalan con ese proceso de colores que después en otros momentos del plan se desarrolla. Pero después había que ir al detalle de la fotografía, el elemento concreto que hay que estudiar, como digo, de manera, en principio, muy básica, muy elemental. No es un proyecto todavía para ejecutar, es un proyecto para pensar o para permitir pensar con un cierto criterio. Y aquí vemos, por ejemplo, esta ficha de patologías que se centra fundamentalmente en una cornisa de un castellete, concretamente del castellete norte de la catedral. Claro, esto hay que hacerlo de todos y cada uno de los elementos que configuran un edificio tan complejo, con además la característica de que nuestra catedral, si hubiera permanecido en su natural románico, sería de mantenimiento más sencillo, entre paréntesis, entre comillas, pero una catedral con un barroco tan esplendoroso tiene más complejidad y más dificultad en su mantenimiento por las cornisas, balaustres, adornos, relieves, etc. Todo esto la hace mucho más complejo su mantenimiento, además por la ausencia en muchos casos de cubiertas que permitan una situación de estanqueidad de los espacios que lo necesitan. Estos serían otro estudio de fábricas. Concretamente, aquí vemos el patio de Abades, el llamado patio de Abades, y esa cúpula que ven ahí cubierta con una lona blanca, es que hubo que ponerla así porque no quedó otra, pertenece a la Capilla del Pilar. En la Capilla del Pilar llovía tanto dentro como fuera, y tanto por la linterna de la cúpula como por los extremos de la cúpula y por las fábricas. Por tanto, este es un detalle, pero habría que ir así por cada elemento que hubo que, como digo, fotografiar, pero también hacer su ficha, evaluar y analizar. Vemos otros estudios. Capilla Mayor, pues esto era el estado de las policromías cuando no se veía nada. Y estamos además aquí donde algo parece que podemos percibir porque está especialmente iluminado, pero evidentemente esto no es lo que podemos ver ahora una vez restaurado. Y el pobre angelote de la pechina del cimborrio, que como pueden apreciar en los dos puntitos donde se le quitó algo de polvo se percibe el oro, y en todo lo demás es simplemente una masa gris y difícil de percibir. Como digo, después hay que ir a un programa de actuaciones, qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y esto también en cada ámbito. Por tanto, en cada una de las fichas donde se describe la patología, después hay que bajar de nivel e ir a estudiar exactamente qué es lo que hay que intervenir y qué nos vamos a encontrar y cuáles son las patologías más graves con las que tenemos que enfrentarnos. Y ahí hay que establecer además criterios. Por ejemplo, en esta ficha podemos ver que lo que está en color rosáceo son actuaciones que se estimaban como prioritarias, lo que está en color más azulado serían actuaciones secundarias y verde actuaciones de remate. Pero esto eran criterios. Después, a la hora de elaborar un proyecto, no se puede hacer así. No podríamos plantear, por ejemplo, colocar toda una estructura de andamio en la fachada para hacer solo determinadas intervenciones que se consideraban especialmente prioritarias y no realizar con coherencia toda la restauración del paño, porque sería además inviable económicamente estar montando y desmontando los medios auxiliares, los andamios, que tienen un coste altísimo. A partir de aquí vemos cómo el plan director hace una evaluación. Tiene que hacer una evaluación también de costos. Entonces, y de actuaciones. O sea, ¿qué actuaciones y qué podemos calcular o cómo podemos calcular que es posible, con qué medios es posible afrontarlas? Ahí tenemos las actuaciones prioritarias, las llamadas actuaciones secundarias y las actuaciones de remate,
de la basílica y el edificio claustral, que habían sido valoradas en 20.600.000 euros. Bueno, pues no, evidentemente no. Yo recuerdo que cuando en el año 2010 empezamos a trabajar en detalle, elaborando los primeros proyectos de restauración, nos dimos cuenta que esa cantidad estaba muy lejos de la realidad, que efectivamente se había hecho un esfuerzo por colocar cifras, pero que efectivamente no iban a corresponderse con la verdad de la obra una vez que hubiera que acometerla. Y esto, como digo, quedó ya puesto de relieve en la primera fase de intervenciones en la catedral, que fue concretamente con aportaciones del consorcio, y se iniciaron las intervenciones. Bueno, primero la primera imagen que puse, fue lo primero que se restauró, fue la fachada de azabachería, y en el año 2009 ya ha entrado, y ya en esa obra nos dimos cuenta desde ese primer momento que los cálculos económicos estaban muy por debajo de la realidad, que después, una vez que empezásemos a trabajar, todo esto iba a exigir una inversión muy, muy superior. Tenemos aquí ahora una pequeña presentación sobre por qué creíamos que era interesante utilizar la Fundación Catedral para acometer estos trabajos. Efectivamente, se habló en la presentación de oficios como director, presidente de la Comisión de Cultura, fabriquero. La fundación ya existía, se creó en el año 2008, pero no tenía en principio no tenía como funciones ocuparse de la restauración-rehabilitación, sino simplemente de la difusión a través de publicaciones y difusión a través de exposiciones, y poco más. A partir de ahí fuimos conscientes de que era un buen instrumento, incluso un mejor instrumento, que el recurso a un montón de ámbitos de gestión y gobierno dentro de la estructura del Cabildo, que podía hacer muy lento y muy difícil la gestión de algo que ya se vislumbraba tan complicado, en todos los ámbitos. El primero en procurar los recursos necesarios. Y ya ahí se veía que el modelo normal de gestión del propio Cabildo no iba a ser útil. De forma que se modificaron los estatutos de la Fundación, y ya se amplían sus fines. Y sobre todo se crean dos ámbitos, los llamados servicios comunes de gestión y la oficina técnica, de forma que a partir de ahí podamos contar con un equipo muy pequeño en su inicio, y además sabiendo desde el primer momento que iba a ser un funcionamiento de equipos muy elástico. En función de necesidades sería mayor o menor. No se trataba de crear como una especie de cuerpo estable fijo y que de algún modo se pudiera esclerotizar, sino al contrario, muy flexible, que efectivamente se adaptase siempre a las circunstancias de cada momento. Y a partir de ahí, la oficina técnica ya, en el momento en que tiene que empezar a trabajar con ya grupos muy importantes de técnicos y equipos que a su vez son multidisciplinares en sí mismos y autónomos, pero vinculados a través de las personas que fueron o bien ganando concursos para la realización de proyectos, o bien porque se les llamaba para trabajar del modo que fuera en la casa de la fábrica, se fue creando un grupo. Aquí tenemos, por ejemplo, un buen elenco de los arquitectos que colaboraron, que hicieron los proyectos y desarrollaron los proyectos que hoy vemos ejecutados. Algunos no son arquitectos que han elaborado proyectos, pero han elaborado estudios. Pero faltan, por ejemplo, en esta fotografía, prácticamente todos los ingenieros, todos los oficios especializados de control de ambiental, etcétera. Todo eso no está aquí representado, porque desde el primer momento, únicamente por Soledad, que es de la Universidad Complutense de Madrid, arquitecto, pero que ella trabaja en temas ambientales. Pero quitándola a ella, los demás son todos arquitectos y algún aparejador. Equipos que, como digo, tenían que ser muy flexibles y por una parte, como digo, con esa perspectiva de elasticidad.
había que ampliarlos, habría que reducirlos. Había que trabajar con ellos, además, con un criterio, y es que en cada momento, en función fuese de lo que fuera necesario. Esto, por ejemplo, fue una reunión llamada un plenario, una reunión llamada un plenario, pero que no están todos, como digo, ni siquiera todos los arquitectos, sino aquellos que en ese momento estaban con proyectos vivos en ese momento puntual. Yo no recuerdo la fecha de la foto, podía haberla anotado, pero no lo recuerdo, y en ese momento estos estaban trabajando, todos ellos, con proyectos en la catedral. Y además estaba el servicio de coordinación de la Casa de la Fábrica y que lo asumió Xerardo Estévez de una manera, creo que realmente ejemplar y sumamente eficaz. Desde el primer momento tuvimos en cuenta y pensamos que era muy importante contar con personal que fuera técnico y además con experiencia de gestión, porque nos parecía que eso era algo imprescindible. Claro, también nos dimos cuenta que la catedral era muy conocida, pero muy desconocida en su estado, porque parece que nadie hablaba del estado de la catedral, cuando la catedral tenía un estado lastimoso. En muchos espacios todavía sigue teniendo un estado lastimoso, de la sensación de que está rematada. No es cierto, queda mucho por hacer y podremos apuntar alguna cosa. Pero, por ejemplo, esa sensación de estos edificios en los cuales pues, ese aspecto que puede llegar a tener de cierta ruina encantadora, romántica, pues era la que daba la catedral. Y daba la impresión de que había que tocar muy poco, casi nada, y como mucho poner algún remedio, alguna gotera. El problema no eran las goteras, el problema eran todos los problemas que arrastraba la catedral. Y a partir de ahí entendimos que era necesario generar un proyecto y un programa que nace como proyecto y programa de mecenazgo. Habría que decir con toda claridad que si tuviésemos que valorar el programa de mecenazgo desde la perspectiva de los fondos que se recaudaron a través del programa de mecenazgo, fue un fracaso, pero no en el sentido en que permitió el poner en conocimiento del público la situación de la catedral. En eso fue un grandísimo éxito. Nosotros no nos lamentábamos por el estado de la catedral, simplemente presentábamos un programa de mecenazgo poniendo y subrayando la situación, proponiendo y subrayando la situación de la catedral como algo a lo que necesariamente había que, poner remedio, porque no era ni mucho menos una situación que se pudiera mantener en el tiempo. Por eso empezamos con estos programas, que ahí se ven algunos, que aparecieron en prensa o en la página web, en cartelería, distintas actividades, los distintos programas que nos llevaron a visitar empresas, visitar instituciones, pero claro, esto era la forma de aparecer en los medios. Es que si no, era muy difícil, porque o nos presentábamos en los medios con fotografías de calderos, de cubos, para recoger agua, o era muy complicado, o con los rotos que había en la catedral, era muy complicado. Entonces, lo mejor era ir con otra idea. Es decir, necesitamos medios para poder financiar esto. Nos habían advertido, es muy difícil conseguir con modelos crowdfunding o similares, financiación para sacar adelante proyectos grandes. Pequeñas cositas sí se hicieron y se siguen haciendo, pero muy limitadas. Pero ahí estábamos y nos hicimos presente, hasta en los autobuses. Claro, la financiación y el grueso de la financiación no se consiguió por esa vía, que fue, como digo, prácticamente solo testimonial. La financiación se procura y se consigue a través de administraciones, porque al mismo tiempo nosotros nos presentábamos a las administraciones y le planteábamos cuál era el problema que estábamos viendo y la situación en que se encontraba la catedral. La primera administración, el primer convenio que se firma realmente es con el consorcio de Santiago. En un principio esos fondos iban a tener un destino que después se cambió por el de obra, cuando en principio era generar la estructura de gestión, pero se vio que la estructura de gestión era posible crearla, producirla, si se iniciaban las obras, como así fue, con lo cual se cambió el destino. Los primeros fondos, por tanto, se firman recuerdo, un 28 de diciembre, los Santos Inocentes, pero así fue. Y no fue mal, porque después de aquellos vinieron los otros. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, ese
primera fase de trabajos en la fachada del Obradoiro que se financia con fondos del consorcio, que son, pues eso, 2.270.000 euros. Después vemos el segundo gran convenio que ha permitido las obras, además por el modo en que por el que se estructuró y configuró técnico-jurídicamente el propio convenio entre el Ministerio de Hacienda, que era el que fue el que puso los recursos, la Consellería de Cultura y la Fundación Catedral. Eso permitió gestionar 17.200.000 euros, refiriéndonos a números redondos, en un periodo amplio de tiempo. Y además con un dinero transferido desde el primer momento. Es decir, todo se cargaba directamente ya a esa cuenta, con lo cual no teníamos el problema que tantas veces todos los que gestionan alguna subvención te puedes encontrar de no tengo dinero, ¿quién me presta para poder gastar, para después justificar? Entonces, el modelo que se generó para ese convenio creo que es modélico y que para todo lo que tenga que ver con patrimonio histórico, yo creo que si no se hace con modelos de este estilo, es muy difícil hacerlo bien. Porque además el plazo era largo, del 15 al 21, con lo cual nos permitía estudiar, nos permitía hacer proyectos y nos permitía además, con total autonomía, pero siguiendo los criterios de la legislación de contratos del Estado, gestionar la contratación directamente desde la Fundación Catedral, con unas comisiones de ejecutiva y de seguimiento paritarias, Xunta de Galicia, Fundación Catedral. Funcionó extraordinariamente bien y se gestionaron esos 17 millones creo que con gran eficacia y creo que además con buen criterio a la hora de incluso tener que enfrentar todo un proceso de cambio en las estrategias a veces de acometer la restauración. Después la Consellería de Cultura de la Xunta aportó esos otros 972.000 euros. El Ministerio de Fomento a través de dos vías, 1,5% y después a través de obras del capítulo sexto, es decir, ejecutadas directamente por el Ministerio de Fomento, licitadas por ellos, pero con proyectos que elaborábamos nosotros y que nosotros dirigíamos. Con lo cual, el proyecto estaba en nuestras manos, pero la obra la ejecutaba y desarrollaba el Ministerio de Fomento, porque el 1,5% tiene ciertos límites en cuanto por lo que se refiere a las cuantías. Por tanto, si nos fijamos en lo que fue el cimborrio, esos 950.000 euros que no llegaron, la catedral tuvo que poner ahí una cantidad no pequeña para poder rematarlo, y está después el otro proyecto, la escalinata cripta del Obradoiro, con 1.400.000 euros de presupuesto. Además, ahí se incluye las aportaciones que se consiguen a través de entidades privadas. Que no nos llame la atención o que no nos entretengamos solo, por ejemplo, en el tema cuando aludo a la Fundación Barrié, en el tema de esos 2.100.000, porque la aportación de la Fundación Barrié fue de 6 millones. Si nosotros ponemos esa cantidad es porque la vinculamos a un periodo concreto en que esos fondos los gestiona la Fundación Catedral. Los fondos anteriores se gestionaron directamente con un modelo de colaboración mixta, pero entre Catedral de Santiago y Fundación Barrié, mientras que esa parte ya la gestiona fondos que aporta la Fundación Barrié, pero los gestiona la Fundación Catedral. Por eso son los que incluimos aquí, pero realmente el pórtico en todas sus fases fueron casi 6 millones de euros. En la Fundación Iberdrola, también a través de la Fundación Catedral, algo que es absolutamente extraño en una entidad de ese nivel, igual que la Fundación Barrié, confió plenamente en nuestro modelo de gestión y nos encargó a nosotros que nos ocupásemos de todo el proyecto de iluminación de la catedral. Todo. El proyecto lo hicimos nosotros y ya el desarrollo se financió por la Fundación Iberdrola. Pero, como digo, delegando en la Fundación Catedral toda la gestión. Nosotros simplemente les enviábamos las facturas. Eso da una tranquilidad bárbara. Aquí, en este queso, ponemos de dónde procede la financiación. Como pueden ver, la mayor parte es aportación pública. Las aportaciones privadas, siendo importantes, no son
tan grandes, y la aportación que hace directamente la catedral, y digo en obra de restauración, no en el proceso de restauración, porque en obra de restauración es ese 1.320.000 y habría que añadir otro millón casi y medio en obras o acciones que no se podían aplicar a ningún proyecto de restauración, mobiliario y distintas instalaciones y demás que hubo que asumir directamente desde la catedral. Por tanto, al final, la catedral, la aportación en el conjunto, no en la obra, que si nos vamos a la obra directamente de restauración fue esa cantidad, 1.320.000, pero si añadimos el otro 1.500.000 y pico, estaríamos prácticamente en torno a los 3 millones que la catedral invirtió en ese proceso. Claro, todo esto había que hacerlo encima, teniendo en cuenta que, bueno, aunque el tiempo nos daba un margen bastante amplio, había que organizar continuamente cronogramas y había que tener las previsiones de qué es lo que estaba hecho, cómo se hacía esto antes y no aquello, por qué era necesario acometer una obra antes que otra, y porque si no era imposible. Y esto nos lo permitió precisamente el modelo de gestión del convenio que se firmó con Hacienda, por el cual se transfería directamente los fondos a la Fundación Catedral, una cuenta mancomunada con la Xunta de Galicia y con una gestión realmente en la que estaba pues todo en manos de esas comisiones que podían adaptar tanto los proyectos como el orden en que se iban a acometer las intervenciones. Se hicieron muchísimos cronogramas y muchísimos programas. Por ejemplo, este es el programa inicial. De ese programa inicial, yo creo que tengo aquí marcada en papel, de ese programa inicial, por ejemplo, no se realizaron, pues, por ejemplo, las cubiertas del claustro, que es el segundo de los capítulos que ahí se incluyen, tampoco la escalera de comunicación interna del claustro, solo se hizo parte de la obra de remate de la Torre de las Campanas, que queda todavía 2 fases por acometer. La restauración interior de la Torre del Reloj tampoco se realizó en su integridad, apenas se hizo una pequeña parte. Lo mismo que la limpieza exterior, que falta todavía buena parte, pero sí podríamos seguir. ¿Por qué? Porque, como digo, hubo que continuamente sentarnos y ver qué hay que hacer antes, qué hay que hacer después, con qué orden, y teniendo en cuenta que van a tener que convivir y trabajar en tajos de obra muy próximos y tenían que ser compatibles. Todo ese tema pues hubo que estudiarlo mucho y hubo una primera reprogramación. Se plantea ya que hay que hacer algún tipo había que reordenar de alguna manera todo lo que estaba en ese primer programa. Evidentemente era indudable que los remates que afectaban a el Obradoiro y la Quintana eran indiscutibles. Eso estaba ahí y desde el primer momento y bueno, había que acometerlos. Y no había duda, porque los fondos que se habían aportado de parte del consorcio no llegaban para acometer toda la obra de la fachada del Obradoiro. Después hay obras que se programan ejecutar y que realmente se realizan prácticamente todas, y de las obras que no se programan y se cree que es necesario ejecutar, pero que no estaban programadas en ninguna de las fases previas, se incluye Capilla de Cristo de Burgos y sus sacristías, que se incluyeron aquí, pero están todavía pendientes. Vamos a acometer ahora la primera fase de esa obra, que es simplemente la cubierta de la Capilla de Cristo de Burgos. Sí se ha restaurado la fachada románica norte, que efectivamente linda con todas esa capilla y las sacristías. La restauración de la Capilla Mayor Baldaquino sí se acometió, las pinturas también, pero no se pudo entrar en la Capilla del Pilar porque hablábamos de unos presupuestos que excedían con mucho lo que podíamos acometer en aquel momento. La Capilla del Pilar, además, había que hacer todavía una fase previa, es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en la Capilla del Pilar? Y digamos que todavía estamos en esa fase de pensar
qué es lo que hay que hacer en la Capilla del Pilar, que ciertamente es muy excepcional, tiene unas características propias dentro del monumento que es la Catedral de Santiago, es excepcional, pero antes de poner la mano hay que pensarlo mucho. ¿Qué se hace y qué no se hace? Porque se podría llegar a una actuación demasiado invasiva o demasiado excesiva con los criterios que hoy se mantienen en el ámbito de la restauración, rehabilitación de patrimonio. Aquí vemos ya el elenco de obras que se han ejecutado. Obras programadas y ejecutadas. Bueno, esto es otra de las clasificaciones que se fueron haciendo, pero estas, como vemos en un color distinto, son las que se acometen con financiación no ya de Hacienda, sino directamente de la Xunta de Galicia. Entonces, estos eran casi apéndices de obra que no se pudieron acometer con aquellos 17 millones y se financian con unas aportaciones extraordinarias de la Xunta a las que ya me referí. Las capillas absidiales, no todo, la fachada Rúa de Fonseca, la parte exterior, la cubierta de la Capilla de la Comunión, que se remató hace relativamente poco, la Capilla de la Corticela, la fachada de la Inmaculada y acceso Corticela, y el conjunto escultórico policromado de la Capilla de la Corticela. Eso se hace ya con fondos de la Xunta, ya no con los fondos de Hacienda. Y ahora tendría que ir aquí a la fase 2, que como quiero dejar, no sé qué tiempo tengo, o si ya no tengo tiempo. Vamos bien, vale. Ahora, simplemente aquí vamos a presentar a lo que antes nos referíamos solo con texto, un poco en imágenes, lo que fue ese proceso de obras. El otro día me encontraba una señora delante del hostal que me decía, bueno, pues después de no sé cuánto tiempo viniendo a Santiago y encontrándome la fachada del Obradoiro siempre en andamios, ahora da gusto. Y digo, mire usted, pero los andamios volverán, no le quepa usted duda, volverán. Y dice, ay, ¿cómo lo sabe? Y dice, mire, porque los puse yo. Entonces, que sepa que volverán, es decir, que no queda otra. Entre otras cosas, porque toda esta parte del edificio claustral está sin tocar. Es decir, todo esto está sin tocar. Con lo cual, y ahí hay muchos elementos dañados, y ahí hay mucha costra negra y montones de daños en la piedra y elementos que hay que restaurar, y algunos muy a fondo. Por ejemplo, también la rejería, que se intervino en la de la escalinata, pero también en esta balconada hay que hacer un trabajo importante, y algunos de los aplacados barrocos de esta zona, que también están muy necesitados de intervención. Por tanto, dije, sí, pues mire, volverá a verlos, no le quepa la menor duda. Hemos hecho también el Palacio de Gelmírez con fondos de la diócesis, pero, bueno, a esto habrá que intervenir y habrá que hacerlo. El Pórtico Real se financió con fondos de 1,5% cultural en su día, y realmente es una obra genial de Andrade, con la intervención también vale, me saldrá, de Peña de Toro. Peña de Toro hizo ahí una obra que después se desmonta, se mueve, Andrade la reutiliza en buena parte, cuando para hacer la Capilla del Pilar reordena este espacio. Esta también fue una de las obras grandes. La Torre del Reloj, que falta mucho porque hay un proyecto de restauración del reloj, que es una maravilla la máquina, la caja de madera hay que restaurarla toda, está policromada, pero en un estado muy lamentable, hay que hacer toda una obra muy importante para acometerla. En el reloj, por ejemplo, los templetes estos, estos templetes, están todavía apuntalados, no se desmontaron los superiores, estos calados, pero no estos, para poder dejarlos como perfectamente autoportantes, sin ningún elemento de arriostramiento, como tienen ahora. Y efectivamente hay que también intervenir en la zona de pináculo y linterna, que en su día no se pudo hacer con el nivel que exigía la estabilidad del propio monumento.
Vemos, esta obra también fue en buena medida financiada por Fomento, esto es la cúpula y cimborrio. Nuestra catedral tiene un cimborrio, aquí lo vemos en la parte del cimborrio del interior, esto es la parte de cúpula en el interior, con esta escalera que permite asomarse a la linterna que ha recuperado su luz, porque en nuestra catedral se fueron cegando todas las linternas, con lo cual era una maravilla tener linternas que no alumbran nada y que no dan ninguna luz. Entonces se recuperó su condición como tal de linterna. Hoy se puede incluso acceder y llegar hasta aquí. Es una vista excepcional, pero lamentablemente no es fácil que organizar visitas para que uno pueda subir por ahí. Hombre, si uno tiene mucho interés, si es amigo del director de la Fundación, pues bueno, podemos hacer algo, pero no es tan fácil, ¿no? Es decir, que se puede llegar a este nivel a través de una escalera de madera, no como la que vemos aquí, que yo la recuerdo y llegué a subir creo que hasta esta altura y me di cuenta que aquello era una temeridad porque se movía todo. Y ahora ya es una escalera en condiciones. La fachada occidental, en toda su extensión. Hubo que hacer una intervención muy completa, incluso los célebres ventanales. Estos ventanales que en alguna ocasión, yo no sé por qué, le dieron mucha relevancia a estos ventanales, que por otra parte eran de los años 80, decían bronce, latón, y ese latón además de muy mala calidad, que en el primer temporal que hubo se deformaron y hubo que reforzarlos con vigas de hormigón, o sea, toda una joya. Y hubo que sustituirlo por lo que siempre tuvo, que fueron ventanales de madera, como históricamente estaba claro, y además conservando los lugares de refuerzo frente al viento con las trancas tradicionales, con los elementos de hierro tradicionales. Eso es lo que impide que el viento deforme los ventanales de madera. Y ahora son ventanales de madera y con una diferencia, que hoy podemos permitirnos ventanales de madera que no tengan que limitarse a unas estructuras de cuadradillo, de pequeño tamaño en vidrio, y podemos hacer vidrios de mayor tamaño, con lo cual también el perfil de la madera es mayor y, por tanto, su conservación es más fácil y más duradera. Los perfiles pequeños en un clima como el nuestro es que siempre se acababan cayendo. A los 2 días tenía la mitad de los cristalitos fuera. De ahí que se hubiera optado en su día por el latón. No fue mala idea de nadie, fue simplemente un intento de buscar algo que perdurara. Ciertamente, bueno, tú tenías sus problemas. Lo que pasa es que como a mí me ha tocado oír de todo y a veces elogios que, bueno, te callas, pero hay momentos en que dices, bueno, pues ni tanto. Esto es una de las torres de la fachada de Casa Signo Novoa, de la fachada, concretamente de todas las campanas, de esa fachada. Vemos el estado y el estado. Bueno, aquí hubo que hacer muchas cosas porque hay muchísimos elementos que hubo que sustituir, pináculos y otros elementos que tenían un estado de degradación tan grande que era prácticamente imposible que resultasen autoportantes. Aquí vemos, por ejemplo, en esta bellota, pues exactamente pasa esto. En algunos casos porque tenía incluso un diseño en el momento en que lo realizaron un poco peculiar. Probablemente algún cantero no lo tenía tan claro y hizo la estructura de esas piezas en gajos, con lo cual después se abren y, claro, destrozan todo, cuando evidentemente la mayoría estaban bien diseñados y era en formas horizontales que iban dando esa estructura de piña, de bellota, pero no en gajos, porque en gajos no se puede mantener. Aquí vemos concretamente un cupulino que hubo que rehacer completamente. Hubo que desmontar y volver a montarlo. En buena medida porque toda la estructura de hierro del interior y el hormigón habían hecho que la piedra ya no fuese capaz de hacer portante, autoportante ese elemento estructural, con lo cual hubo que rehacerlo utilizando toda la piedra que se pudo y añadiendo piedra nueva. Por tanto, todo lo que ahora vemos así, que parece que es muy sencillo, no fue simplemente limpiar, no fue quitar zarzas que en algunos casos medían varios metros de largo, no, era y que tenían unas raíces tremendas que abrían la piedra, sino hubo que intervenir y a veces de una manera importante para que todo lo que estaba fracturado volviera a conservar su capacidad arquitectónica y también garantizar que no se viniese abajo.
con el tiempo. Y, por otra parte, que era muy importante, las escorrentías. A veces los resultados son, por lo que vamos viendo ahora, porque seguimos en ese trabajo de hacer, bueno, ese visionado y dejar que pase un poquito de tiempo, incluso no tocar, dejar que ya empiecen a aparecer algunos verdes y tal, bueno, para ver cómo funcionan algunas escorrentías. Esto, por ejemplo, fue la obra de la cripta. En la cripta no se había excavado, se excavó por primera vez, aparecieron una serie de esculturas que ya conocen probablemente, de la matanza de los inocentes, y lo que vemos aquí, concretamente, es una fundición de campanas. Una de las cosas que también hemos procurado hacer es todo tipo de planimetría de todo tipo, por tanto también escaneados y demás, fotogrametrías y para poder tener con mejor detalle toda la catedral dibujada, por así decir, o estudiada. Esto es también una tarea ardua. Sobre todo lo que se va encontrando en los distintos espacios, pues se hacen no solo las fichas, sino memorias y estudios. Yo le recomiendo mucho el libro que se ha publicado, La Catedral de la Arquitectura, que ciertamente hay que tener alguna paciencia para leer porque es especializado, es una obra de arquitectos fundamentalmente, y hay que tener un cierto conocimiento especializado, pero realmente ahí puede uno acceder a lo que es el secreto y el trabajo que realmente se ha cometido en la catedral. Esto ya lo conocemos, Puerta Santa, esto es el estado anterior, estado actual de las capillas absidiales, y todos los trabajos, aquí todavía estaban sin restaurar los paramentos, pero sí las cubiertas. Entre otras cosas, lo que se hizo fue homogeneizar. Aquí había cubiertas de piedra, cubiertas de piedra, cubiertas de teja, cubiertas de pizarra. Bueno, se homogeneizó todo con cubiertas de teja y además con geometrías ajustadas a lo que demandaba la propia construcción, la histórica, la primera, la primitiva, la románica. Esta capilla, por ejemplo, conserva su configuración románica. Esto es una pieza maravillosa, románica. Esta acrótera es excepcional. Entonces, cuando un día visiten las cubiertas, aprovechen para ver esto. Aquí tenemos la capilla absidial románica, la ampliación barroca y la linterna barroca. Todo esto, en una visita a cubiertas, se aprecia magníficamente y hoy además está muy bien señalizado por todas las formas de canalización. Pero estas son las cubiertas. Las cubiertas fue una obra de ingeniería excepcional, pero es que además, incluso para sostener toda esta decoración barroca, pináculos, balaustres, todo este recrecido para que se viera desde la Quintana la monumentalidad barroca que se quería dar a la catedral, pues naturalmente esto supuso cargar sobre la fábrica románica y concretamente sobre la cornisa románica un montón de toneladas de piedra. Claro, esto ahora tiene aquí un sistema de sujeción de elementos de acero que se va tensando y que le quita presión a la fábrica románica, tanto a las maravillosas columnas helicoidales de los ventanales como a los canecillos de la cornisa. La verdad, ese espacio románico de la catedral es fantástico, pero yo creo que el resultado de las cubiertas con este extrusionado, con lo cual lo que es impermeabilizante es esta capa que está por debajo, esta estructura de aluminio que hubo que hacer pieza a pieza medida para cada lugar, casi cada pieza es única, y sobre ella la piedra, de manera que sigue conservando su aspecto de cubierta pétrea, pero es una cubierta ventilada. Antes no, era un engrudo que pasaba la humedad y era imposible sacar la humedad, porque tenían un montón de metro y pico y más de masa que estaba permanentemente humedecida. Nunca se conseguía secar. Y cuando caía el agua, caía a la catedral, claro, por tanto, a las naves. Y, concretamente aquí, a las policromías de la capilla mayor. En La Plata se hizo un trabajo excepcional. Algún reportaje de la TVG lo recogió muy bien y realmente no hace justicia las imágenes y las fotos. Se desmontó toda La Plata, se hizo una intervención muy, muy sofisticada, porque una de las cosas que nos dimos cuenta en la catedral, y lo digo ahora, es que faltan oficios, oficios tradicionales. Entonces, los plateros muchas veces no saben de oficios tradicionales o
quienes intervenían en los momentos en que se hacían restauraciones menores no tenían cuidado y, por ejemplo, aplicaban tornillería de acero o de latón a estas estructuras. Ahora se ha cambiado todo, se han colocado las tornillerías de plata, al menos las cabezas, aunque a veces el fondo es de bronce, porque así es mejor, y así lo era en muchos casos la original, etcétera. O sea, fue un trabajo también muy cuidadoso y muy complejo. El baldaquino y las policromías, pues ya vemos también. El baldaquino, tenía una inclinación, aquí no, porque ya está resuelto, tenía una inclinación clarísima hacia ese lado izquierdo. Aquí se colocó una de las vigas que se retiró de Santo Domingo de Bonaval, se trasladó aquí, son prácticamente contemporáneas, y se reforzó la viga interior. Aquí tenemos los ángeles tenantes, que son unas grandes estructuras, porque dentro tienen unas estructuras muy potentes de madera que permiten sostener todo ese baldaquino. Bueno, esto estaba en un estado muy malo, y aquí hay que decir que Cis Madeira, que hizo un trabajo extraordinario con Miquel Landa, realizaron una intervención en la parte estructural. Y una de las cosas que también nos dimos cuenta era los oficios. Los carpinteros que últimamente habían intervenido en la catedral colocaban, por ejemplo, tornillos o clavos de hierro o acero, cuando todo el baldaquino estaba construido con cuñas y tarugos de madera. Con lo cual hubo que quitar todo el hierro, hubo que quitar todo el acero, hubo que quitar todo lo metálico y volver a colocar todas las estructuras de madera, todos los elementos de madera sustentante o de madera de apoyo, de madera de ensamblaje. Con lo cual creo que fue realmente una obra también de gran interés. No me detengo aquí porque sería dedicarle mucho tiempo y solo pudimos hacer uno de estos elementos, este concretamente, porque el presupuesto era altísimo para poder restaurar todos los mármoles de la... Estas son las pinturas de las bóvedas, que nadie podía recordar en Santiago porque llevaban cubiertas por la cantidad de capas de materia orgánica, fundamentalmente, y sales, muchas sales y mucha materia orgánica. Y una suerte, que le habían hecho una aplicación de una policromía de muy mala calidad, a finales del 19, probablemente, que sirvió como de capa de descarga, es decir, fue la que más se vio afectada por toda esa materia orgánica y las sales, con lo cual debajo se conservaba bastante bien, como se puede apreciar, la policromía. El estado de las rejas era tremendo y su entronque con las fábricas, en fin, qué decir, tenían muchos problemas. Bueno, pues aquí hubo que hacer en toda la girola una obra muy compleja para dejar mínimamente, en fin, visible, pero claro, hay cosas que no tenían solución, porque esto, que es obra de Andrade, esto no es románico, aunque está en un lugar que es románico, pero esto es obra de Andrade, aquí se embutieron las rejas de una manera poco respetuosa en su momento, bien por ampliaciones o lo que fuere, y destrozaron tanto columnas como capiteles, como basas, y también esos acantos barrocos. Se sustituyó la tarima porque se hundía, tenía una estructura que estaba ya perdida completamente, se hizo una sustitución completa de tarima, se restauró toda la visión de la Plaza de la Quintana y en todos los niveles para que desde ese lugar emblemático de la ciudad la catedral se viera también completamente restaurada. La cubierta de la nave principal, que tuvo su complejidad aparte. O sea, si no era fácil la cabecera, el nivel de hastiales, o sea, norte y sur, transepto norte, transepto sur, con sus hastiales, sus cubiertas y la cubierta de la nave principal fueron bastante complicadas, una odisea, pero eso me remito al libro de la Catedral de Arquitectura, al que tenga mucho interés, pero realmente fue muy complejo, porque también era difícil. Había ocasiones donde la diferencia de altura entre un punto de este extrusionado de aluminio y uno muy cercano podían ser de 15-20 centímetros, y había que salvar esto de manera que fuesen capaz, por una parte, no alterar la impermeabilidad de la base y, por otra, sostener
estas placas de piedra. O sea que no era tampoco una tarea fácil. Esto, como digo, es la fachada norte de la catedral, que es de los pocos puntos donde se puede ver, por no decir el único, en el que se puede ver la catedral románica como fue cuando no tenía nada que se la adosara. Realmente era magnífica la catedral. Aquí vemos con el esplendor de su cornisa y canecillos. Aquí fueron mutilados porque hubo un edificio que se le, embutió ahí. Y vemos perfectamente todos estos contrafuertes maravillosamente unidos por este arco que hacen de nuestra catedral también que sea única. Eso no se va a ver en el románico, excepto en esta catedral. Es una especie de arcos, de arquillos lombardos, pero a lo bestia. Son realmente magníficos. Y nos da nos avanza que la catedral románica era muy luminosa, tenía ventanales en el nivel superior de la tribuna, que sería y el nivel inferior de la nave. Esto es un espacio también mágico. Tampoco es fácil acceder a él. Así estaba con esas vigas de gran canto y estructuras de hormigón, y ahora es como una especie de barco precioso. Esto está iluminado con un cristal, y esto es el paramento románico sur de la catedral y las cubiertas de las llamadas capillas góticas, que realmente son primer Renacimiento, pero llamadas tradicionalmente góticas. Y aquí se pueden ver restos de elementos, incluso de algunos que dieron lugar a debates sobre lo que pudo ser la torre de Gómez Manrique, la esplendorosa fachada Gil d'Ontañón renacentista, que se ha hecho lo de fuera, lo de dentro está por hacer, pero realmente esta torre, en su geometría y en su arquitectura exterior es magnífica, pero interior lo mismo, y la galería es un lujo. ¿Qué pasa? Que de momento los interiores están sin restaurar. O sea, está restaurada la fachada, que es lo que se ve, pero la visita por aquí sería un tanto decepcionante porque aunque tiene una arquitectura muy, muy interesante, está pendiente de restauración. Todo el edificio claustral está pendiente de restauración. Por eso cuando dicen, ¿se acabó la restauración? No, falta mucho. Otro tanto como mínimo. Esto sería el estado del interior una vez hecha la restauración de los paramentos, la Torre de la Vela, también magnífica. Dentro es como un armario, pero es fantástica como arquitectura. Y la iluminación de la catedral, que ya fue reconocida con varios premios. Por tanto, pues creo que en su sobriedad ha sido un éxito, porque últimamente tienden a iluminar las catedrales y las iglesias un poco en plan Disneyland, y a mí ciertamente eso no me gusta. Entonces, una de las cosas que tuvimos claro es que la iluminación tenía que ser algo serio. Y no podía tener muchos colores ni tonalidades, y ahora jugamos, subimos, bajamos. No, se puede poner más, menos iluminación, pero no jugar como si se tratara de un espacio casi diríamos de recreo, con lo cual ha ganado además como un ámbito espiritual. Esta es la cubierta de la capilla de la Comunión y la fachada con la que abríamos esta ponencia, la fachada ya restaurada en la segunda restauración, en la que hemos utilizado algunas fórmulas que fueron desechadas en la primera y que ahora veíamos que era imprescindible tener que acometerlas, que eran los vierteaguas, o como quiera que se acaben llamando, de zinc o de plomo, porque eran imposibles sino conseguir mantener la catedral mínimamente impermeabilizada por las grandes cornisas. Probablemente alguna intervención de ese estilo haya que hacer también en esta fachada. La conservación preventiva, estamos en ello, es decir, estamos todavía pensando en cómo habrá que acometer todo un proceso de conservación preventiva que creemos que no debe ser tanto un gran volumen como el plan director. Normalmente, cuando uno llega a un monumento y pregunta, ¿tenéis el plan de conservación preventiva? Y te dan varias carpetas así de gordas, pum, 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 aquí está. ¿Y esto lo abre alguien alguna vez? Bueno, pues no. No, porque primero no hay quien trabaje con eso, es imposible, es absolutamente imposible, no puedes estar trabajando con eso. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, había que hacerlo y lo hicimos. Bueno, nosotros no queremos hacer eso. Entonces entendemos que hay que hacer un plan de conservación preventiva que no sea un volumen
que nadie vaya a abrir con esas magníficas cajas que ponen los arquitectos, con un montón de material encanutillado, sino un programa práctico, es decir, qué se necesita en cuanto a personal, técnicos y qué técnicos y para que hagan qué cosa. Es un poco en lo que estamos y eso es una tarea complicada porque no encontramos tampoco muchos lugares de referencia en los que fijarnos y además esto supone otra realidad, que sería necesario intentar convenios con entidades que trabajan con oficios y eso tampoco abunda, con lo cual todo esto hace más complicado el gestionar ese proyecto que tenemos de un plan de conservación preventiva activo. Pues hasta aquí he llegado. Me pasé. No, estamos ben. E además moi interesante, moi divulgativo e moi atractivo. Hai algunha... Empezamos un pequeno turno de preguntas. Alguna pregunta para don Daniel sobre esta exposición que nos fixo Restauración, Rehabilitación e Perspectivas de Futuro. Ali alguén ao fondo pide a palabra. Buenas tardes, don Daniel Lorenzo. Hola. Solo a preguntarle, enhorabuena por cómo está hasta ahora las obras de restauración de la catedral y de rehabilitación. Y lo que le preguntaron ese día en los medios de comunicación, la esclavina del apóstol Santiago, que yo sé quién la renovó, porque eran amigos míos, don Jaime Espiñeira y su esposa Remedios, costó 3 millones de pesetas, hay que ponerla. Y si la van a dejar pronto que los peregrinos abracen al apóstol o no. Me temo que eso no es competencia mía. No es competencia mía. Nosotros lo que hicimos fue habilitar el peldañeado con una especie de alfombra rígida de acero cubierta de madera para que nadie se mate en el mármol tan desgastado. Eso lo tenemos todo preparado. Pero, claro, no me toca a mí decidir quién puede abrazar, cómo puede abrazar y tal. Porque lo que sí es verdad es que no se va a poder utilizar ningún producto abrasivo y, por tanto, ningún producto que permita, en fin, que aquello no sea contaminante, si en el caso de virus o lo que sea, no se puede utilizar ni alcoholes ni cualquier otro producto abrasivo. Entonces, efectivamente, mientras eso no tenga solución, estemos todavía en esta situación de pandemia, pospandemia o como quiera que le queramos llamar, pues me temo que no será fácil. Porque, claro, la gente tiende a tocarlo todo y en ese lugar totalmente. Con lo cual, el hecho de que sea posible y cuándo será posible, pues las autoridades sanitarias, que se dicen en estos casos con los expertos, pues entre los expertos y las autoridades sanitarias, que den soluciones, sabiendo que lo que no se va a poder hacer es limpiar ni la piedra policromada de la escultura, que es mateana, ni la esclavina se pueden limpiar con ningún producto que es necesario utilizar para la desinfección. Bueno, ¿quedó todo muy claro o esto fue un ladrillo que no hubo manera de digerir? Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo solo quería hacer una pregunta. El otro día, pasando por delante del seminario, creo que es el tejado de la Corticela. Me llamó la atención cómo pusieron las tejas. Son completamente distintas por lo menos de lo que he visto, al resto de la catedral. Sí. Quisiera saber el motivo por el que es. Pues a mí también me sorprendió, lo digo así claramente, también me sorprendió. Ese proyecto es un proyecto del consorcio y ejecutado por el consorcio, no por nosotros. O sea, es un proyecto del consorcio ejecutado por el consorcio y fue intencionado el colocar la teja de 9 colores distintos, hay 9 colores de teja, pues colocarla así y de esa forma tan llamativa y tan distinta, precisamente para que quede diferenciado y que se sepa que la Corticela no es catedral.
Entonces, así, a través de la cubierta, se ve que la corticela no es catedral. Entonces, la catedral tiene todo el mismo cubierta, el mismo estilo, con dos materiales, la piedra o la teja, con unas características determinadas de color y forma, y la corticela tiene una forma y unos colores distintos, y una colocación distinta también. De forma que es para que visualmente, y eso desde el aire se aprecia perfectamente, uno dice, paf, esto es otra cosa, porque es otra cosa. Es una parroquia, es exenta de la catedral y tiene su propia vida interna, con lo cual lo quisieron reflejar donde era más fácil, donde era posible, que realmente era en la cubierta. Que la solución sea más atractiva, menos atractiva, yo ahí no entro, es una opción. Y fue la opción que el arquitecto que dirigió esa obra del consorcio estimó que era la más fácil de marcar la distinción de esa forma. Entonces, efectivamente, se ve que es perfectamente distinto y que no tiene nada que ver. Es un tejado completamente distinto y un color y dimensiones de teja distinto. Pertenece a la catedral. Ahora está dentro. Originariamente la corticela no estaba dentro. Ahora está dentro porque la catedral, si nos vamos a las iglesias de Alfonso II, Alfonso III, y cuando ya se hace esta con Alfonso VI y compañía, y se amplía, pues llega un momento en que, claro, lo abarca y al final acaba, en fin, casi comiendo la corticela, pero la corticela dependía de los benedictinos y era su iglesia. Por tanto, no era una iglesia de la catedral. Quedó, digamos, dentro, el acceso quedó dentro de la catedral y a través de la catedral, pero originariamente no lo era. Cuando antes hablaba del patio de abades, ese patio de abades comunicaba precisamente San Payo con Altares con la corticela. Y eso nos da perfectamente la idea de la Quintana de Vivos, que es esa comunicación entre la corticela, que era su iglesia, y el monasterio. Estando dentro de la catedral, en la zona donde está la puerta de la Zabachería, actualmente aún se ven unas manchas de humedad. ¿Quiere decir que aún hay que cometer alguna obra en la fachada por la Zabachería? ¿Te refieres a humedad en la parte alta de la tribuna? En la parte alta de la tribuna. No solo ahí. En la tribuna estamos haciendo un proceso de secado controlado. Es decir, todo lo que eran los riñones de la catedral, como he dicho antes, tenían muchísima masa y con cantidad de humedad. No fue posible, pese a que se colocó, como pueden recordar, unas cubiertas metálicas para ventilar y tratar de secar lo más posible todo el trasdosado de bóvedas y sobre todo los riñones, que eran donde alcanzaba mayor espesor y mayor nivel, se trató de ventilarla y que secara, pero no conseguimos que secara al 100%, con lo cual se está haciendo un seguimiento y además se aplica una serie de, en este caso sí, de alcoholes que permiten matar los microorganismos, algas y demás que se van produciendo ahí. Una vez que esto esté perfectamente ya estabilizado, se pasará a dar una capa de cal, porque en la catedral una de las cosas que hicimos es que no se pintó. Las bóvedas, todas ellas, son simplemente aplicando cal, solo cal, no tiene pintura, ni siquiera pintura de cal, es cal directamente. A miña pregunta ten un pouco de relación co que decía a señora. Antes mencionaba vostede que había como, bueno, pues, filtracións de auga para dentro. Agora mesmo, no estado, no balance xeral de buratos que hai no edificio, como está o asunto? No que ten que ver coa basílica, entendámonos, onde se interviu nas cubertas, basílica e capelas que teñen as cubertas renovadas, e a comunicación de fábrica entre a fábrica da basílica e a fábrica da capela de que se trate, donde xa se interviu, neste momento non hai filtracións de auga. Non detectamos ninguna. É curioso, conto como anécdota, que en unha ocasión
iba de noite, estábamos probando algo da iluminación, e un día destos que este ano non foron tantos, pero que choveu con vento, e, pum, me cae xusto na cabeza, que tamén casualidade, ca catedral vacía, pum, unha gota de agua. Claro, automáticamente, alarma general. Bueno, pois era, esa gota caeu, e así, por un sistema de medición ambiental que estaba colocado, se vos fixades, na nave principal hai unhos buratos pequenos que son históricos de ventilación. Mantiveronse abertos e agora están abertos ao exterior. E desde aí había un elemento que tiña un sensor ao exterior e un sensor ao interior na parte alta da bóveda. E co vento a auga pasou por ese cable e caeume a min a gota vamos, quedei morto, porque dicen, ahora, a ver que aquí nos entre agua despois de todo o que se fixo na cuberta, pero non, foi por ese tema, quedei moi aliviado o día seguinte cando o arquitecto dixo, non se preocupe, non pasa nada. Pero a día de hoxe non detectamos ninguna filtración. Hai lugares que son difíciles por a propia estrutura do espazo, por exemplo, a cuberta a Capela do Pilar, que quedou moi ben, pero a verdad que, claro, esa cuberta no proxecto de Andrade con toda a seguridade non debería ter previsto decorala como está ahora, con balaustres e pináculos e todos os elementos que impiden que a auga fluya directamente aos outros tellados, que provoca que houbera que facer unhas canalizacións moi potentes. Por tanto, están funcionando ben. Tamén é verdad que aún neste ano que non foi especialmente chuvioso, vemos que temos que estar moi pendentes continuamente, precisamente porque fixemos un sistema de canalizacións moi amplio, de estar revisando, porque eu non sei como, pero de repente aparece un plástico enorme en unha canalización alá arriba. Digo, como chega isto aquí? Pois chega. De repente aparece, trozos, anacos de tella. E un di, pero como pode aparecer tella se non hai unha tella rota? Pois eu non sei se son as gaviotas ou que, pero están. Entonces, é unha especie de misterio, pero obliga a estar ali e quitar o pó que se acumula, que se adhiere ca humedad, hai que estar todo continuamente. Ese é o que nós entendemos que é o programa de conservación preventiva, que é mirar e actuar. En cada momento hai que valorar o nivel de intervención, que pode ser pasar unha escoba e quitar esos restos ou retirar un plástico, pero ao mellor hai que facer unha reforma no engatillado, porque o engatillado do plomo ou do zinc ou que sea, hai que reforzalo. Por tanto, eso é necesariamente a conservación preventiva. Si non, é un papel. Por tanto, unha pregunta pequena. Que son os riñóns? Porque eu non controlo. Os riñóns que decía antes. A ver, eu non son arquitecto, pero si tenemos unha bóveda, en la parte máis alta da bóveda, a cumbrera da bóveda, o nivel de grosor é máis pequeno. Donde é máis amplo? Nos riñóns, é dicir, na parte onde a bóveda toca co pilar. Eso é o riñón da bóveda. Sí, a ver, unha pregunta pequena. Respecto de unha cuestión ao mellor menor. A pregunta é respecto ao mobiliario, bancos, confesionarios e demais. Eso foi un diseño así que resultou dun concurso, de quen dependeu ou como conto? Porque na miña modestísima opinión desdizo un pouco, A ver, é a súa opinión que eu respeto moito, eu vou a respetar moito a súa opinión, pero é de decir que os bancos e o mobiliario anterior eran dunha tosquedade absoluta. Absoluta. É brutal. É brutal, non hai máis que compararlo, poñerlo al lado. O que pasa que na memoria, cando xa non está ali, parece outra cousa. É brutal. É vulgar. Hasta no meu pobo, os bancos eran idénticos aos da catedral. Exactamente iguales. Era dunha vulgaridade absoluta.
A diferencia, as sillas son de Moneo, non sei se Moneo é conocido ou non, pero un arquitecto de certo renombre. Os bancos son do outro arquitecto que traballa na Casa da Fábrica de Paulino, non me sale ahora Sánchez, que fixo un diseño magnífico, mellorou con diferencia, ao mellor non se pode dicir porque se grava, o diseño de outros arquitectos que tiñan feito bancos dese modo. Ademais, procurando que fosen claramente nada invasivos, no color, na cor, por exemplo. Por que un banco de castaño ten que estar tintado con nogalina para que pareza de nogal cando é de castaño? Os que hai agora son de castaño en su color. E iso é o propio, tendo en conta, ademais, que nas catedrais, como en todas as iglesias, non había nin bancos nin sillas. Eran espacios diáfanos. Se eu que quero un espacio diáfano, teño que buscar un color que sea unha cor que sea o máis parecido ao espazo que creo. Por tanto, non debo meter nun espacio como este, que é de tonalidade moi clara, un banco de castaño tintado de nogalina, que era o propio de un momento onde o nogal na catedral tiña moita presencia, no coro. Pero xa non está. E os bancos e o coro non tiñan nada que ver. O coro é unha peza maravillosa e os bancos eran dunha vulgaridade absoluta. E non digamos nada dos confesionarios. Entón, isto é a diferencia. É dicir, pensemos nas naves actuales en relación co que temos ahora e o que tiñamos. Estas naves, esta nave lateral, imaginemos aquí 10 confesonarios en fila. Non pode ser unha cousa máis horrenda. O sea, visualmente é horrendo. Fixémonos nos bancos, que están aí, e se un non se fixa, casi non se aprecia. Iso é o que se busca, que os bancos non teñan presencia. Porque os bancos non existían, nas catedrales non había bancos. Non había onde sentarse. Na catedral, se se fixa, xa que veo que a coñece ben, este elemento que ve aquí era unha bancada perimetral que no seu día, non sabemos cando, picaron. Aquí se reconstruiu. Esa era a única bancada que había na catedral. Si había esta bancada perimetral, como diantres metían aquí confesonarios? Que me o explique. Porque non o sabía tampouco. Entonces o propio é quitalos. E non están. E o que se puxeron foi capillas penitenciales. E na capela penitencial ten sentido un moble moi sinxelo que non tapa nada, non oculta. Entón, é opinable, pero non oculta. Esa peza, por exemplo, que é dun gran arquitecto que traballa en madeira, Luis Pita, é excepcional. É unha peza magnífica. E tamén buscando sempre que non teña tanta presencia que se impoña ao espacio. A capela que pasa a ser capela penitencial, pero que non se impoña. De maneira que están en capelas absidiales de tamaño moi pequeno e non son especialmente chamativos e non rompen a propia configuración do espazo. Entón, eu creo que dentro de o que é opinable, xa digo, en todo caso, todo o que se foi traballando pensouse moito, tendo en conta o que é a catedral, o que foi a catedral e o uso que ten hoxe. Entón, importante manter os usos, pero procurar, como se ve nesta imaxe, que a catedral non pareza que está chea de cousas, e sobre todo de cousas que, por outra parte, non eran ni moitísimo menos de gran valor artístico. É dicir, non tiñan ningún valor artístico. Imos rematando. Nada, mi intervención era precisamente sobre el mobiliario y estoy totalmente de acuerdo con don Daniel. Iba a decir que precisamente no habías comentado nada del excelente mobiliario que tiene ahora la catedral. Es que eso lo pagamos nosotros. Y también las magníficas catenarias y el diseño, y también que no habías comentado nada de la intervención de Álvaro Sisa. A ver, ¿por qué no hice referencia a esas obras? Porque esas obras se financiaron íntegramente con fondos propios. Entonces quería aludir a la financiación de todo el espacio que diseñó Álvaro Siza, que también es de una elegancia extraordinaria. Yo creo que
que ya ahora está siendo referenciado por parte de los especialistas en arquitectura contemporánea y en diseño contemporáneo. Creo que es realmente excepcional. Lo que sí es verdad es que además creo que hay que aprender a mirar en los edificios y valorar que un edificio histórico, lo que se hace en el siglo XXI, es del siglo XXI. No puede ser como una pieza francamente mala del XX. No, tiene que ser del XXI. Las lámparas que vemos ahí son lámparas del siglo XXI. Son unas magníficas lámparas, solamente hay 36 en el mundo, esas, y no se puede hacer ni una más. Entonces, esa es lo que diferencia una obra de calidad. Por eso ya digo, ya son 3 los premios que tiene el proyecto de iluminación de la catedral, pero es que, a ver, no todo se hizo buscando el nivel de la excelencia. En este caso, las lámparas sí aludía a la iluminación porque la financió Iberdrola, pero lo que financiamos nosotros, como fue, por ejemplo, todo el tema del mobiliario, entre otras cosas, pues eso no hice referencia. O el espacio de los túmulos de Álvaro Siza, que se hizo con financiación propia, o las catenarias de hierro y bronce, que también financiamos nosotros. Ben, e muchas gracias. Rematamos aquí a charla con don Daniel, moi agradecidos. Moitas gracias por asistir. Quedamos convidados para unhas próximas actividades. Facemos unha entrega dun pequeno agasallo de parte de... Moitas gracias. Encima de aturarme... Moi amable por a súa asistencia. Un recorde de... Muchas gracias.